Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy vamos a tener la oportunidad única de excavar con nuestras propias manos los restos arqueológicos del Monte del Templo. El mismo Monte del Templo cuya arqueología fue atacada, más de 500,000 de objetos relacionados con el Monte Moriah, el Templo de Jerusalén e incluso con Jesús, fueron destruidos y desechados. Hoy vamos a conocer esta terrible historia de destrucción de la arqueología bíblica, del intento de borrar la historia del pueblo de Israel. Pero también vamos a participar en el proyecto de rescate y ayudar a redescubrir la historia de Jerusalén. Entonces, si están preparados, vamos a empezar. Desde aquí podemos ver claramente el área del Monte del Templo, y la historia de este lugar comenzó hace más de 3,500 años, cuando Abraham tomó a su amado hijo Isaac y lo llevó al Monte Moriah para casi sacrificarlo. Siglos después, el rey David compra este terreno y su hijo, el rey Salomón, construye aquí el primer templo de Jerusalén, que fue destruido por los babilonios y luego reconstruido. Y el segundo templo de Jerusalén es el templo que Jesús conoció, donde hizo su entrada triunfal y donde venía a enseñar diariamente. También donde él curó a ciegos y cojos, y en el pináculo Jesús fue tentado por Satanás. El templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Sin duda alguna, este es uno de los lugares más importantes de la arqueología bíblica, y es el sueño de todo arqueólogo y amante de la Biblia poder excavar en este lugar. Sin embargo, esto está completamente prohibido, ya que la Unión de Asociaciones Caritativas de Jerusalén, que es la organización musulmana jordana que controla el Monte del Templo en la actualidad, no permite que se realice ninguna excavación. Y no solo eso, incluso restringen el acceso de judíos y cristianos al lugar. Entonces, ¿cómo es posible que yo tenga aquí conmigo tierra del Monte del Templo, que esté tocando más de 3,000 años de historia? Lo que vamos a conocer hoy es una de las misiones arqueológicas más importantes de toda Tierra Santa, una historia de destrucción y rescate de la arqueología del Monte del Templo. Y todo esto comenzó en 1999, cuando la Unión de Asociaciones Caritativas de Jerusalén Musulmana hizo construcciones ilegales en el Monte del Templo. Ellos excavaron los subterráneos del Monte del Templo para construir ahí abajo una mezquita. Y en este proceso sacaron más de 400 camiones con 9,000 toneladas de tierra. Esta tierra del Monte del Templo, que estaba mezclada con restos arqueológicos, fue descartada dentro del Valle de Cedrón. El entonces estudiante de arqueología, Tzahid Bira, descubrió lo que estaba pasando, y junto con Gabriel Barcaí, uno de los arqueólogos más importantes de Israel, lograron rescatarla y traerla aquí a Emek Tzurim. Y aquí se creó entonces The Sifting Project, el proyecto de cribado. Todo lo que vemos aquí a nuestro alrededor es esta tierra mezclada con arqueología que salió de dentro del Monte del Templo. Y lo primero que llama la atención cuando llegamos aquí es que es gris. No es del color de la tierra de Jerusalén. Miren aquí, acérquense aquí conmigo. Vean cómo es gris y por qué es de ese color. Literalmente porque esta tierra está mezclada con cenizas, con la destrucción, con la quema del primer y del segundo templo de Jerusalén. También fue esta una de las maneras en que los arqueólogos lograron separar lo que eran restos del templo de Jerusalén de lo que simplemente era el resto de la tierra del Valle de Cedrón, porque literalmente tiene un color diferente.
y desde 2004 ellos han estado trabajando aquí en excavaciones. Ya han encontrado más de 500,000 de objetos, de hallazgos arqueológicos, buena parte de ellos ligados directamente al templo y pedazos del propio templo de Jerusalén. Y nosotras también vamos a excavar aquí el día de hoy. ¿Y qué será lo que vamos a encontrar? Realmente es un gran misterio. Y tenemos que ser conscientes de lo que hay aquí a nuestro alrededor. Tenemos aquí algo único en la historia. La única vez que se sacó tierra y restos arqueológicos de dentro del monte del templo fue justamente en los años 90 y se hizo de manera deliberada para destruir y borrar la historia del lugar. Y por eso lo que vemos aquí es el único acceso que tenemos al interior del monte del templo y a su arqueología. Y cada vez que vengo aquí, que puedo participar en el proyecto Reencontrar la Historia y la Arqueología, es algo realmente indescriptible, emocionante poder estar aquí. Y eso también nos recuerda el Salmo 102. Porque tus siervos aman hasta las piedras de Sión y se compadecen de su polvo. Y ahora vamos a poner manos a la obra y para eso necesitamos ponernos nuestra mascarilla y nuestros guantes. Ya van a entender por qué. Espero que puedan escuchar bien incluso con la mascarilla. Pero necesitamos esto para protegernos porque ahora viene la parte pesada de nuestro trabajo. Ahora vamos a tomar una azada y el balde. Empezamos aquí en la base y ahora tenemos que llenar el balde con toda esta tierra. Y ahora levantamos el balde y lo vamos a llevar a la siguiente estación. Vengan conmigo. Saluden a Melissa, ella es voluntaria aquí en el proyecto y ahora nos va a ayudar con la primera cernida. ¿Estás lista? Estoy lista, vamos. ¿Y ahora? Entonces, primero que nada, vamos a agradecer a Melissa, toda H. Rabá, muchísimas gracias por acompañarnos. Y ahora, chicos, sigamos con nuestros próximos pasos, pues tenemos mucho que hacer aquí. Lo que acabamos de hacer fue separar las piedras y los restos arqueológicos de la tierra del monte del templo. Podemos ver la tierra justo aquí de este lado. Y antes de que continuemos con el proceso, quiero contarles cómo ustedes también pueden ser parte de este legado de más de 3,000 años. Y los arqueólogos e investigadores del proyecto de tamizado tomaron esta tierra, la prepararon y la colocaron en recipientes como este. Cada uno de ellos viene con un certificado de autenticidad numerado y firmado por los arqueólogos principales del proyecto. Si tú también quieres tener un pedazo de la historia bíblica en tus manos, aprovecha ahora para escanear el código QR que está aquí en la pantalla o el enlace que está en la descripción. Y sepan que de esta manera ustedes también ayudan a financiar la investigación, conservación y documentación de la historia del monte del templo y ayudan al proyecto de tamizado. Y hoy más que nunca vemos cuántas personas intentan destruir la arqueología bíblica y borrar la memoria del pueblo de Israel. Hoy más que nunca tenemos que luchar para mantenerla viva. Y vamos a seguir haciendo eso también ahora con nuestras propias manos. Vamos a seguir cribando y excavando los restos del monte del templo. La arqueología también es un trabajo pesado. Lo que vamos a hacer es tomar nuestro balde, que ya separamos de la tierra ya, y ahora lo vamos a dividir en baldes más pequeños.
Ahora tenemos 5 baldes, lo que significa que vamos a tener 5 rondas de excavaciones y la verdad es que estoy emocionada por ver qué vamos a encontrar. Ahora lo vamos a llenar de agua. Ahora vamos a ponerlo aquí al lado y llegó el momento de realmente poner manos a la obra y empezar. Vamos. Y ahora vamos a la segunda cernida. Vamos a voltear todo esto aquí adentro. Necesitamos lavar el balde para quitar todo el exceso. Es un trabajo que no es muy limpio y ahora vamos a lavar toda nuestra arqueología. Wow, ya estoy viendo bastantes cosas aquí. Y ahora empezamos a catalogar. ¿Qué significa eso? Tenemos una cajita con 6 divisiones y vamos a poner en la primera división cerámica. Y aquí mira, de inmediato ya estoy viendo cerámica antigua. Después también tenemos un compartimento para vidrio antiguo, metales. Y en metales también está la categoría que más me gusta, que son las monedas antiguas. Hay una categoría que es de huesos y muchos huesos se encontraron, una cantidad gigantesca de huesos. No se encontraron huesos humanos, solamente huesos de animales. Y por eso tal vez sean los huesos de los sacrificios del monte del templo. También tenemos una división para piedras de mosaico y la última para piedras especiales. Y ahora juntos, chicos, comencemos la búsqueda. ¿Ven esto aquí? Esto aquí es una concha. Toda la cuestión es que en Jerusalén y mucho menos en el monte del templo no hay mar. Y por eso todas las conchas fueron traídas por personas de lugares lejanos. A veces se usaban como joyas, como decoración. Se mezcla junto con cemento y a veces se usa como decoración en el yeso. Entonces, junto con los huesos ponemos aquí nuestras conchas y vamos a seguir buscando. Aquí podemos ver más cerámica, aquí del otro lado también más cerámica, más cerámica, más cerámica. Y pueden ver que esta incluso está quemada en el lado externo. Entonces puede ser que la pusieron al fuego. Realmente hay que prestar mucha atención para que no perdamos nada aquí. Y miren esta piedra, ¿ven que es bastante cuadrada? Existe la posibilidad de que esta piedra sea una piedra de mosaico. Y si puedo dar mi opinión, hay una posibilidad de que sea una piedra de mosaico, probablemente de la época bizantina, pero los arqueólogos podrán confirmarnos eso. Wow, 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 wow. Esto de aquí, chicos, es nuestro primer objeto de metal del día de hoy. Esto es un pequeño clavo. Así, a primera vista, es difícil darles una datación, pero realmente es increíble. Vamos a ponerlo aquí y vamos a ver qué más podemos encontrar. Esto de aquí es una piedra. ¡Wow! Ustedes ven que esto parece una piedra a primera vista, pero si miran de cerca no lo es. Esto es yeso. ¿Pero por qué es tan especial? Por el tipo de inclusiones que tiene dentro. Este es un yeso característico del periodo romano, justamente de la época del final del segundo templo de Jerusalén. Entonces, de la época de Jesús, amigos, este es un pequeño pedazo de yeso que pertenecía a algún edificio, probablemente en el monte del templo. No sabemos si es del templo allá arriba, sobre el monte del templo, pero sin duda es de la época de Jesús. Realmente increíble. Y lo ponemos en nuestra categoría de piedras especiales. Voy a echar otro vistazo para ver qué encuentro aquí y luego vamos a pasar a nuestro próximo balde. Ahora seguí buscando y encontré algunas cosas más que quiero mostrarles. Estos que estamos viendo aquí son huesos de animales, entonces hay estos dos huesos largos y también este hueso que por alguna razón está quemado. Esta piedra de colores, que es tan pequeñita pero tan bonita, es parte de un mosaico colorido, probablemente del periodo musulmán.
Así como esta es una cerámica decorada del periodo musulmán, pero realmente los más bonitos y conmovedores, en mi opinión, son estos pedazos de vidrio. Miren aquí el trabajo de este pedazo, la delicadeza que tenía. Esto estuvo, chicos, bajo la tierra por siglos y siglos y nosotros somos los primeros en tocarlo después de tanto tiempo. Ahora vamos a ponerlo en sus categorías correspondientes. Y entonces podremos seguir con nuestro próximo balde porque todavía tengo la esperanza de que vamos a encontrar algo más que especial el día de hoy. Ahora vamos a sacar nuestros hallazgos y tomar todo esto que ya está separado sin arqueología y descartarlo. Así que vengan conmigo, vamos para allá. Y ahora vamos a nuestro segundo balde. ¿Listos? Vamos a empezar. ¡Guau, guau, guau, guau! Ni siquiera hemos lavado todavía y ya se puede ver algo aquí. Vamos a hacer el proceso de la manera correcta. Yo estoy emocionada, pero vamos a hacer todo como debemos hacerlo. Mira esto aquí. Estamos viendo aquí un azulejo y probablemente por el tipo de decoración y material, probablemente sea de la época del Imperio Turco Otomano, pero déjame guardarlo aquí adentro claramente en las piedras especiales. Y ahora vamos a seguir lavando. Bueno, lavamos los objetos y junto con ellos yo también me di un baño, pero es parte del proceso. Ahora vamos a seguir encontrando lo que tenemos aquí. Lo primero, miren chicos, aquí hay otro pedazo de vidrio. Y no sé decirles de qué periodo es, pero vamos a guardarlo aquí con los otros. Este de aquí. Si no me equivoco, chicos, esto es mármol y el mármol es un hallazgo fantástico porque parte del segundo templo de Jerusalén de la época de Jesús, que fue construido por el rey Herodes el Grande, fue hecho de mármol. Así que este mármol podría ser de la época de Jesús, también podría ser de la época de las cruzadas, hace unos 900 años más o menos, pero vamos a guardarlo aquí junto con las piedras especiales, las cerámicas en su lugar, el vidrio y seguir buscando más cerámica, más cerámica, más cerámica. Antes de que empecemos con nuestro último balde, quiero mostrarles uno de los hallazgos de este proyecto, uno de los hallazgos más espectaculares, que es justamente el que está aquí frente a mí. No todos los hallazgos son pequeños, chicos, vean el tamaño de esto. Este era el capitel de una columna, así que imaginen que estaba volteado y sobre la columna, no abajo, sino en la parte de arriba. Este capitel de columna está fechado del segundo templo de Jerusalén de la época de Jesús y más específicamente los arqueólogos y especialistas creen que estaba en el pórtico de Salomón, que es una parte específica del templo de Jerusalén, del patio del templo y una de las partes que Jesús solía visitar. Por ejemplo, en el libro de Juan 10 dice cómo Jesús pasaba por el pórtico de Salomón. Entonces hay una gran posibilidad de que esta misma columna haya presenciado a Jesús a pocos metros de ella. Realmente esto es lo que hace este proyecto. Ahora están trayendo de vuelta la arqueología y aquí literalmente podemos tocar objetos de 2 y a veces incluso de 3000 años. Ahora vamos a nuestro siguiente balde.
Hay pocas cosas, pero vamos. Ah, mira aquí, un pedazo grande de cerámica. Wow. Voy a llamar a uno de los arqueólogos para que me lo confirme. Pero ustedes están viendo que parece que hay unas líneas aquí. Cuando se seque vamos a poder verlo claramente, pero si estoy en lo correcto, si esto es lo que estoy pensando, chicas, si en el momento en que se seque vemos líneas, esto aquí es un pedazo de cerámica de la época del primer templo de Jerusalén. Estamos hablando de que este pedazo de cerámica tiene por lo menos 2600 años. Podemos ver que era la orilla. De un jarrón, olla o utensilio. Como pueden ver, esperaremos un poco más. Estamos hablando de un utensilio de al menos 2600 años y como máximo alrededor de 3000 años. Pero no es solo el hecho de la edad. Este utensilio probablemente fue usado en el área del Templo de Jerusalén, tal vez por un peregrino que vino aquí a la tierra en tiempos antiguos. Acérquense bien ahora. ¿Están viendo que las líneas están apareciendo? ¿Pueden ver que parecen líneas rojas? Esto aquí es una característica clara de un vaso de la época del primer templo. Es realmente increíble. El vaso, chicos, ya estaba hecho de arcilla roja, pero lo que les gustaba hacer en la época del primer templo era que le añadían encima un color aún más rojizo y mientras el vaso giraba durante su formación, tomaban, por ejemplo, algo delgado y lo pasaban alrededor de él y la pintura se fijaba más en algunos puntos. Entonces, podemos ver eso claramente. Estamos tocando un objeto que pertenecía a la época del primer templo de Jerusalén, tal vez a uno de los sacerdotes, a uno de los peregrinos, a uno de los constructores que ayudó a construir o mantener el lugar. Este es un pedazo de la historia. Esto estuvo 2600 años dentro del complejo del Monte del Templo. Esa tragedia que ocurrió en 1999, que fue esa retirada ilegal de 9,000 toneladas, cambió la historia de la arqueología bíblica. Porque deberíamos encontrar esto no aquí donde estamos en Emetzurim, deberíamos poder excavar dentro del monte del templo y encontrar los objetos in situ en su lugar original. Desafortunadamente sabemos que eso no fue posible y también sabemos que jamás será posible con la situación política actual, porque la Unión de Asociaciones Caritativas de Jerusalén no lo permite. Aunque sea de forma un poco distinta, lo que hacemos es maravilloso. Estamos viniendo aquí a redescubrir la historia bíblica. ¿Cuántas personas intentan borrar esto? ¿Cuántas personas en el mundo hoy en día niegan la conexión del pueblo de Israel con su tierra? Dicen que Israel fue creada en 1948, pero no es así. Podemos ver la conexión literalmente aquí, dentro de esta tierra, y aquí podemos ver más pedazos de cerámica y más arqueología, pero realmente es algo inexplicable poder ser parte de esto. Voy a seguir todavía, aún me faltan varios baldes y varias partes de mi excavación de hoy, pero espero que les haya gustado participar un poco de todo esto. Y quiero recordarles, si quieren tener un pedazo de la historia del Monte del Templo con ustedes, donde sea que estén en el mundo, y también apoyar el proyecto de mantener viva la historia bíblica, dejé el código QR aquí en la pantalla y el enlace en la descripción. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes que vieron el video y nos vemos la próxima semana con más historia.